Defensa e Interior enfrentados. El CNI en tela de juicio y una pregunta que nadie responde. ¿Quién sabía lo que iba a pasar antes del 30 de julio en Ceuta? Veámoslo. El pasado 30 de julio, Ceuta vivió una situación absolutamente excepcional. Decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español, hasta superar las 80.000 según las cifras que se están manejando. Una crisis que terminó desbordando la ciudad y que el propio gobierno ha terminado declarando casi un mes después como una situación de interés para la seguridad nacional. Pero ahora hemos descubierto algo todavía más preocupante. Dentro del propio gobierno no parecen ponerse de acuerdo sobre una cuestión fundamental. ¿Sabía España que algo iba a ocurrir? Porque Margarita Robles dice una cosa y Fernando Grande Marlaska dice otra. Y aquí no estamos discutiendo sobre una interpretación política, estamos hablando de quién tenía información sobre una amenaza en una frontera española y qué hizo con ella. Margarita Robles compareció el 25 de agosto en el Congreso y defendió expresamente la actuación del Centro Nacional de Inteligencia. Según Robles, los agentes del CNI, desplegados en Ceuta, estaban siguiendo lo que estaba ocurriendo y el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, trasladaron a la delegación del gobierno la existencia de una convocatoria para entrar irregularmente en Ceuta a nado, aprovechando la festividad del Día del Trono en Marruecos. Robles sostiene además que esa información fue compartida y analizada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, la versión de defensa es bastante simple. El CNI hizo su trabajo. Detectó información relevante, la transmitió y puso esa información en manos de quienes tenían que tomar las decisiones. Además, Robles reconoció algo que parece especialmente importante. Pidió disculpas a los ciudadanos de Ceuta y admitió que el gobierno llegó tarde y que algo se había hecho mal. Hasta aquí podríamos pensar que al menos tenemos una explicación. El problema aparece cuando escuchamos al ministro de Interior. Fernando Grande Marlaska sostiene prácticamente lo contrario. El 4 de agosto afirmó que no había habido ningún informe ni aviso del CNI que permitiera prever algo parecido a lo ocurrido. Y el 25 de agosto volvió a insistir. No había ningún informe que permitiera atisbar que el 30 de julio iba a suceder lo que al final pasó. Es más, el propio Marlaska planteó que si alguien hubiera vislumbrado algo parecido, teniendo además precedente de la crisis de Ceuta de mayo del 2021, esa información habría sido elevada inmediatamente a las máximas instancias y se habrían adoptado medidas extraordinarias. Y por si esto no fuera suficiente confuso, la delegación del gobierno en Ceuta también ha salido a negar que recibiera ningún informe que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30. Eso sí, reconoce que desde finales de julio recibía datos diarios sobre el aumento de las entradas por vía marítima. Así que tenemos un problema muy serio. Puede que parte de la explicación esté aquí. Robles habla de que los agentes del CNI trasladaron información sobre una convocatoria y Marlaska insiste en que no existía ningún informe que permitiera prever una entrada de semejante magnitud. La delegación asegura que tampoco recibió un informe que predijera lo que ocurrió. Es posible, por tanto, que técnicamente todos estén intentando hablar de cosas ligeramente diferentes, pero eso no resuelve el problema, lo agrava. Porque cuando hablamos de seguridad nacional, la cuestión importante no debería ser si alguien redactó un PDF, puso un sello y lo llamó informe. La pregunta es mucho más sencilla. ¿Había información relevante que indicaba que el día siguiente podía producirse una entrada organizada o masiva en Ceuta? Y si la había, ¿quién la recibió? ¿Qué valoración hizo de ella? ¿A quién se la comunicó? ¿Y qué medidas se tomaron al respecto? Y aquí es donde creo que el gobierno tiene un problema difícil de esquivar, porque básicamente existen tres escenarios. El CNI no lo sabía. Si realmente nadie detectó lo que estaba preparando una movilización de semejante magnitud a escasos kilómetros de territorio español, entonces tendremos que preguntarnos si nuestros mecanismos de inteligencia funcionaron correctamente. Y tendremos que hacerlo especialmente teniendo en cuenta que España ya había vivido una crisis gravísima en esta misma frontera en mayo del 2021. Segundo escenario, el CNI lo sabía, pero la información no llegó. Entonces tenemos un fallo gigantesco, pero de coordinación, porque de poco sirve disponer de servicios de inteligencia capaces de detectar amenazas si luego esa información se pierde entre organismos, ministerios o niveles administrativos. Tercer escenario posible, la información llegó y no se actuó.
Y esta sería probablemente la opción más grave. Porque entonces ya no estaríamos hablando de un problema de inteligencia, sino que estaríamos hablando de una decisión política. Yo no necesito saber hoy cuál de estas tres posibilidades es la correcta. Lo que necesito es que alguien la explique. Porque resulta difícilmente aceptable que Interior y Defensa estén ofreciendo versiones aparentemente incompatibles sobre una cuestión de esta importancia. Y hoy además, Ángel Víctor Torres se ha alineado con la versión de Marlaska, afirmando que no hubo una comunicación que advirtiera de la llegada de decenas de miles de personas. Mientras Robles mantiene que el día anterior se comunicó la existencia de una convocatoria. No podemos convertir esto en una discusión semántica entre informe, aviso, comunicación o previsión. Estamos hablando de una frontera española. Estamos hablando de seguridad nacional. Y estamos hablando de decenas de miles de personas. Y por eso creo que hay una pregunta extremadamente sencilla que el gobierno debería poder responder. ¿Quién sabía qué? ¿A qué hora lo sabía? ¿Y qué hizo después? Nada más. Que reconstruyan la cadena. El CNI detecta una información. ¿A quién se la comunica? ¿Existe registro de esa comunicación? ¿La recibe la delegación del gobierno? ¿La conoce Interior? ¿Llega hasta Moncloa? ¿Quién evalúa el riesgo? ¿Y quién decide que no es necesario reforzar previamente la frontera? Porque si podemos reconstruir esa cadena, encontramos también dónde se produjo el fallo. Y entonces podremos exigir responsabilidades. Aquí no hace falta ninguna teoría de la conspiración, solo hace falta transparencia. Si el CNI no vio venir lo que estaba ocurriendo, habrá que explicar por qué. Si el CNI avisó y esa información no llegó a quien debía llegar, habrá que explicar dónde se perdió. Y si llegó a quien tenía capacidad para actuar y aún así no se hizo nada, habrá que explicar por qué no se actuó. Pero lo que no puede ocurrir es que después de una crisis de esta magnitud tengamos a la ministra de Defensa diciendo que inteligencia avisó y al ministro de Interior diciendo que no había ningún aviso que permitiera anticiparlo. Porque entonces la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en Ceuta. La pregunta es mucho más preocupante. ¿Funciona realmente el Estado cuando tiene que reaccionar ante una crisis de esta magnitud? Y si la respuesta es que sí, que nos expliquen entonces quién falló.